Hola a todos, ¿cómo estáis? Volvemos con otro episodio del podcast, hoy con nuestra compañera Lucía. Tenía muchas ganas de hacer este podcast porque hablaremos de estética, un punto que yo creo que nos gusta a todos y nos interesa a todos. Aquí tenemos a nuestra responsable Lucía, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Nerviosa? Estoy bien. Ya no, llevamos Ya una no, hora llevamos casi hablando exactamente. de otras cosas, así que Vamos a continuar eso es. con el podcast. Y hablaremos un poquito de distintos temas que creo que pueden ser importantes, como las famosas carillas de cerámica, carillas de composite, cuándo sí, cuándo no, que tengas tu opinión, que nos cuentes también un poquito cómo ves las demandas de las personas, lo que afecta a lo mejor Internet en las opiniones de las personas. Creo que es muy importante a la hora de encontrar un profesional es entenderte con el profesional. Y a lo mejor a mí me viene el paciente tipo, quiero las carillas de Manuel Turizo, que no sé si lleva o no, o típico Seguro. chicle No hay Trident, reggaetonero que no tenga. que a lo mejor yo, como no entiendo muy bien esa estética y mi estética es una visión un poco más natural, no voy a saber ofrecerle a ese tipo de paciente lo que me está pidiendo. Entonces siempre intento darle una visión un poco más especializada de lo que yo sé sobre la estética e intentar que entienda lo que a mí se me da bien, que es en todo momento intentar llegar a, dentro de lo posible, imitar la naturalidad. O sea, ¿crees que esto es un poco más como un artista? Al final, cada uno tiene su forma de trabajar y que casi el paciente tiene que elegir más en base a los resultados que tiene ese profesional, más que en base a lo que él quiere. O sea, dentro de la estética dental creo que es importante, y cada vez más, porque cada vez hay más competencia, el ofrecerle un resultado al paciente, o por lo menos decirle, mira, yo este es el tipo de tratamiento que hago, esto es lo que a mí me gusta más, no sé si a ti te encaja, si no te encaja. Quiero decir, dialogar un poco con el paciente y entender también la demanda del paciente. Entonces, bueno, sí. Cada uno tiene su estilo. Me parece que la estética obviamente es muy manual, pero también hay que conocer en fondo. Está bien que lo digas porque es un tema de que seguramente mucha gente no lo sabrá. A mí me pasó, por ejemplo, personalmente con un ejemplo un poco quizás tonto, pero con los decoradores. Yo monté un local y pensé, bueno, pues lanzarme muchas veces lo había hecho yo y digo, voy a hacerlo mejor, voy a coger un decorador. Y cogí un decorador. Claro. Y dije, pues ya está. Y pues mira, esto lo quiero así. Y poco a poco me iba dando cuenta de que lo que yo le iba pidiendo no era lo que él hacía, o sea, no estábamos yendo por la misma línea. Entonces, al final, cuando acabé el proyecto, que costó bastante, entendí que es que el que se había equivocado era yo. O sea, el que tendría que haber hecho es informarme más sobre el decorador, ver qué estilo era el de ese decorador y haber elegido el decorador o decoradora en base al estilo con el que trabajan, que es una cosa muy estúpida y seguro que la mayoría de gente lo sabrá, pero a mí yo ese error lo cometí y no hace tantos años. Y ahora me ha hecho gracia porque lo has dicho tú y creo que es una cosa muy interesante que al final tienes que valorar qué tipo de resultados tiene cada persona porque es la estética con la que se siente más cómoda, que trabaja mejor. Claro, y es que además ahora mismo, hoy en día, que es tan fácil comunicar con los pacientes de manera, pues eso, digital, tú también hacer publicidad en la clínica de los tratamientos que haces a nivel redes sociales, demás. Hay mucha gente que ya viene demandando eso y que previamente se ha informado en redes sociales porque ahora es muy fácil llegar a esa información. Cirujanos plásticos, por ejemplo, tengo amigas que si han querido realizarse una rinoplastia, es que sé que antes han mirado cómo hace este cirujano las rinoplastias, en qué se basa, cómo pone la punta. O sea, pues en estética dental pasa un poco lo mismo. Entonces creo que también tenemos que utilizar esas herramientas para saber comunicar mejor al paciente, que es lo que, bajo nuestro punto de vista, que hemos estudiado bien la estética y que conocemos, es lo que mejor le vendría a él. Sí, total. ¿Y cómo gestionas tú, Lucía? ¿Cómo ves ahora la tendencia de la gente? Porque creo que está muy de moda el tema de lo de la carilla sin tallado. ¿Crees que hay un auge del composite? ¿Crees que siempre ha funcionado? Antiguamente, yo quizás soy algo más mayor, siempre cuando uno pensaba en carillas, la cerámica. Sí. Nadie pensaba. Y con los años, cada vez más, no sé si es por un tema de que, en este caso los profesionales, cada vez lo trabajamos más, o es más un tema de que las personas, o los pacientes en este caso, cada vez más jóvenes demandan estética y entonces es una solución que ha ido un auge por esto. ¿Por qué crees tú que ahora de repente hay todo este auge también del famoso composite con las carillas? Bueno, a ver, yo creo que ha habido una evolución de materiales, ¿no? Entonces, dentro de esto, antes obviamente el composite no se empleaba. De repente se empezó a emplear y se empleaba para muchas cosas y vimos que podía tener resultados muy buenos y además usándolo de manera muy polivalente. Después empezó el auge de la odontología mínimamente invasiva y que es súper mega conservadores. Empezamos a meterle en la cabeza a los pacientes que lo más importante es ser súper conservador, que es cierto. Y luego ya hubo una evolución también de materiales tipo cerámicas, ¿no? Ahora trabajamos las cerámicas y antes también, de manera, con unas cerámicas súper finitas. Entonces, quiere decir
que vamos a ser un poco conservadores con la cerámica y muy conservadores con el composite? No. O sea, hay que conocer bien el caso y hay que conocer bien, como te he dicho antes, la demanda del paciente. Entonces, es verdad que creo que antes había una corriente más de vamos a usar el composite, que es lo más conservador que hay y ofrecemos muy buenos resultados, pero creo que ahora está valorando también más el hecho de usar una restauración de manera más, a lo mejor, definitiva, que es lo que nos podría proporcionar el composite, de manera muy estética, porque la cerámica, por ejemplo, feldespática, incluso otras, es de alta estética y el paciente está aprendiendo también a valorar más ese tipo de cosas. Pero claro, ahora nuestro trabajo es saberles transmitir a ellos que podemos conseguir tratamientos igual o prácticamente muy parecidos, conservadores, de una forma y de la otra. Pero lo que quieres decir un poquito que es que no por ser composite no se talla o es más conservador, y no por ser cerámica es que es mucho más agresivo. Claro. Y sí que tienes que tener un diente, o sea, que no tiene nada que ver en este caso, que por lo general muchas veces así, pero que no tiene que ver. Hay que ver, ¿no? Cada caso y cada diente y cada situación. Totalmente. Quiero decir, si yo tengo un diente que tiene mucho volumen y lo que necesito a la hora de hacer una rehabilitación, hago una planificación y veo que en ese diente lo que necesito es retirar material, aunque emplee composite, me va a quedar un diente sobrecontorneado porque ya su anatomía es así. Entonces... Tienes que tallar porque si no le va a quedar mucho más hacia afuera aún de lo que esto. ¿Tienes tú alguna forma, Lucía, de decisión cuándo composite y cuándo cerámica? Para que la gente sepa, ¿crees que hay alguna guía que puedas dar, algún tip? No, según el caso, según la edad, según todo eso el influye. origen. Todo eso influye. O sea, pacientes jóvenes... ¿Qué es joven? Joven me refiero... Para estética a día de hoy, ¿eh? Porque creo que eso también ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Con los años. También te digo que depende un poco el caso. O sea, joven me refiero a un paciente de menos de 20 y algo años, en el que lo que tenemos que hacer es añadir un poco de material para cambiar anatómicamente un poco la forma de un diente de un paciente. Sin ninguna duda, creo que el tratamiento de elección es hacer un composite que le va a aguantar tiempo en boca y cuando haya que cambiarlo ya se cambiará. Porque se tendrá que cambiar. Claro, la cosa del composite es que al final el composite es un material buenísimo que nos ofrece muchísimas posibilidades, pero es un tratamiento, quieras que no, temporal. No te voy a decir provisional, pero temporal sí. Y que necesita un mantenimiento, o sea, no solo un cambio, sino un mantenimiento, ¿no? Efectivamente, al final pierde brillo, tiñe con mucha facilidad, es una resina que al final es porosa y esto es lo que ocurre. También hay que valorar, o sea, yo he hecho carillas de cerámica en pacientes jóvenes de 20 años por el hecho de que gracias a una adecuada planificación he podido comprobar que no voy a tocar apenas su diente haciendo unas carillas de cerámica. El paciente va a estar más contento, el tratamiento va a ser más estable y más longevo y estéticamente va a quedar mejor. Entonces... Pero para aclarar, en este mismo paciente que has dicho, no he tenido que tocar apenas para poner cerámica, hubieras tenido que tocar lo mismo para hacer un composite. Sí. O sea, no es porque sea cerámica. No. Que eso quede claro, porque si no seguimos entendiendo de que cerámica siempre tallado, composite nunca tallado. Y eso no tiene nada que ver. Para nada. Es un tema de posición del diente, forma del diente, ¿no? Claro. O necesidad estética que tiene ese paciente. Yo creo que es importante hablar con el paciente, tener una buena planificación y al final hacer un balance costo-beneficio de el hacer una cerámica versus hacer un composite. ¿Tienes tú alguna inclinación hacia un lado o hacia otro? O sea, si te dejan elegir, tengo yo, soy joven, no tanto como has dicho, pero soy joven. Doctora, yo me quiero hacer tratamiento estético, el que tú me digas. Me da igual composite que cerámica, porque ya me has explicado que el tallado no tiene que ver con el material, eso me ha quedado claro. Tiene que ver con lo que yo quiero conseguir, la posición de mis dientes, color de mi diente natural, entiendo. Yo seguro que me haría una carilla de cerámica. Es que no ¿Tú harías tengo cerámica? duda. ¿Y a mí? También. Ah, vale. O sea, es seguro. Vale. Pero por un tema de durabilidad, por un tema de... ¿Por qué cerámica? Por un tema de durabilidad y por un tema de estética. Es que quieras que no, o sea, puede ser un hacha en composites, que los hay, pero es que una cerámica al final va a ser más estética que un composite, aunque sea al mes siguiente, ¿sabes? Sí, siempre hace más. Es importante que lo sepamos. Yo creo que aquí lo importante sobre todo es que quede claro que no una cosa va con la otra, o sea, el tallado no va con el material y luego lo que cada uno sabe. Yo también me haría cerámica, mucha pregunta a ti, pero también me haría porque creo que al final lo que buscas cuando quieres una mejora estética, lo que dices tú, sobre todo calidad y también durabilidad. No quiero estar viniendo cada X meses, que ahora este se me queda más, o sea, hay que darle brillo, hay que darle forma a lo que tú dices, hay que trabajarlo. Yo también creo que la cerámica es el punto. Sí que en pacientes muy jóvenes, quizás el composite Claro, el composite lo bueno que tiene es que nos permite hacer modificaciones y que se puede reparar fácilmente. Entonces... Y que sobre todo, yo hablo de muy jóvenes, por ejemplo, menores de edad, gente que tampoco muchas veces son conscientes de lo que llevan en boca. Si van a estar practicando fútbol, deportes de contacto, lo que sea, es mucha probabilidad de que no lo cuiden ni lo tengan en cuenta. Al final, pues mejor hacerle algo que luego con el tiempo
tenga una cierta, se le cambia. Ahora que estábamos hablando del tema de la cerámica y de lo que tú harías, yo me haría, y de la cerámica sin tallado, hablamos un poquito sobre este tema que está tan en auge y tan de moda que todo el mundo viene mandando, que es las microcarillas. ¿Qué son? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque claro, yo creo que la gente cree que esto es como comprarlo, ponérselo, y esto no funciona así, ahora nos lo dirás tú, pero... Claro, a ver, súper importante a la hora de explicarle a un paciente si esto es para mí, si no es para mí, o sea, todo tratamiento es individualizado y hay que ver las características del paciente. Lo de las microcarillas, al final es porque son unas carillas muy, muy finitas. Entonces, el paciente tiene que entender que si él tiene el diente en una posición y lo que buscamos es un recubrimiento en ese diente para que no quede una forma, por así decirlo, un poco protésica, lo que necesitamos es retirar un poco de material del diente o ese diente que vaya un poco hacia atrás para generar un espacio donde yo pueda adherir esa carilla. Habrá que ver qué cantidad de espacio necesito para que quede lo más naturalmente posible, que no nos quede un diente sobrecontorneado. Entonces, lo de las microcarillas, pues hombre, está muy bien, yo puedo hacer microcarillas estupendo, pero hay que ver el tipo de paciente y hay que ver si el tratamiento, si el paciente permite que se le puedan hacer este tipo de carillas. Pero lo que la gente tiene que entender sobre todo es que la microcarilla está hecha para aquel caso, vamos a decir, ideal, donde ¿no? El paciente tiene los dientes en la posición perfecta, el color del diente perfecto, porque claro, todo lo que pongas, ¿no? O sea, al final cuanto más fina es la carilla, más transparenta. Cuanto menos grueso es algo, ¿no? Es como cualquier material, tú coges un papel, no puedes ver, pero si coges un paquete de 500 no ves. Entonces, tiene que entender que tienes una posición ideal, un color ideal y una forma a lo mejor no tan ideal porque quizás con la microcarilla se puede cambiar, pero tiene que ser bastante perfecto. O sea, tiene que ser esas sonrisas y mucha gente diría, yo es que no me haría nada. Efectivamente. ¿No? Veo yo, haciendo un poco de resumen de lo que comentas. Claro, es el paciente en el que no necesitamos generar espacio para colocar algo encima y que, como tú dices, no necesitamos modificar el color, porque son carillas tan finitas que es que prácticamente se puede ver a través de la carilla, que no nos permitiría poder modificar el color de un diente. Y entonces la pregunta que puede surgir, me surge a mí, aunque pueda ser la respuesta, es ¿y por qué se hacen? Es una persona que tiene los dientes bien, la forma bien y el color bien, ¿para qué una microcarilla? Bueno, son pacientes que son muy exigentes estéticamente y que a lo mejor ellos no acaban de verse como les gustaría y que con pequeñas modificaciones pues lo podemos conseguir. Es un paciente que busca pequeños cambios, pero se pone una carilla, en este caso de cerámica, para una duración también mucho más larga en el tiempo, como podría ser a lo mejor, por ejemplo, nos podrías dar un pequeño desgaste en un diente o que tiene un diente un poquito más corto de lo que debería o... Sí, bueno, al final dientes pues con una textura un poco plana, dientes con diastemas, por ejemplo, espacios entre dientes, un diente que a lo mejor sea un poquito más pequeño de lo normal, en este tipo de casos. El tema de las microcarillas, de estas microcarillas si me las pongo no necesito tallar el diente, creo que se ha abusado un poco de ello o se ha empleado de manera demasiado comercial. Se está empleando muy comercialmente. Entonces, no siempre, ojalá, vamos a poder colocar, de hecho, en muy pocos casos vamos a poder colocar carillas sin tocar absolutamente nada el diente. O sea, no, porque es que necesitamos... Pero no nosotros, parece a nosotros, sino en general. Nadie en general. O sea, solo que se ha cogido esta terminología, ¿no? De carillas sin tallado. Sí, ya no sé si es porque captar a los pacientes más fácilmente, no lo sé, pero... Yo creo que aquí ha habido como una tendencia donde ha habido mucha gente en el tiempo, incluso ahora, que quiere resolver problemas no graves, pero problemas, sí, quizás un poco más graves de los dientes, como dientes que están torcidos, dientes que están girados, dientes que, sobre todo que no están en las posiciones correctas de una forma muy rápida, entonces han hecho carillas muy agresivas y entonces por esto ahora se ha pasado al punto contrario de no es que yo no quiero tocarme, si el problema no es que te los quieras tocar o no, si el problema es cómo los tienes. El punto es cómo estás tú a día de hoy y según cómo estés tú, si solo lo quieres resolver con carillas, habrá que tocar. Si aceptas lo que te digamos que a lo mejor es ponte primero una ortodoncia, espérate el tiempo, luego hazte unas carillas, a lo mejor podrán ser sin tallado. Es decir, que la gente tiene que entender un poco que el punto es ese, es cómo estoy yo ahora mismo, cómo tengo los dientes ahora mismo para saber lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. No es un tema de que haya un dentista que haga microcarillas, otro no hace microcarillas, otro se las... No, habrá dentistas que no harán carillas porque serán ortodoncistas o implantólogos, pero dentro de los que os dedicáis a la estética, ¿no? Yo creo que lo que hay que aclarar es eso, que es un tema de que se está usando esta terminología comercialmente, realmente no es un tema comercial, es un tema de cómo tienes tú tus dientes ahora mismo. Eso es. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Y en cuánto tiempo? Porque si los tienes girados, si los quieres conseguir para la semana que viene una boda, o los tallamos o no los vamos a poner en el sitio. Y si lo que tienes es tiempo y estás dispuesto a esperar, ¿no? Una ortodoncia, y luego ya podrán ser sin tallado, porque como los tendrás todos rectitos y bonitos, un blanqueamiento seguramente previo, ¿no? Exactamente. Para que quede bien. Pues un poco eso, Santi. Aquí el tema no es tanto demonizar el tallado, ¿no? Porque lo comentábamos antes que nos había salido un vídeo del cantante Bad Bunny que decía que lo que más se arrepentía es de haberse tallado los dientes para ponerse, no sé si en este caso lleva carillas o lleva fundas, yo no sé, yo vi el vídeo. Y entonces, claro, creo que entonces la gente escucha ese mensaje concreto y se va al otro lado, yo no quiero tallarme, pero aquí el problema, y yo veo, ahora nos contarás tú, que el problema fue la decisión de este chico, de Bad Bunny, en decidir que seguramente quería un tratamiento rápido y la única solución que tenía ese doctor en ese momento es tallarle los dientes. O sea, el problema no son las carillas, el problema es seguramente
exigencias que tenía él, tanto estéticas como de tiempo, para arreglarse su boca. Entonces dijo, bueno, estoy dispuesto a cualquier cosa, que hay que tallar, tallamos. Claro. Y que seguramente a lo mejor el doctor le aconsejó eso y quizás sí que hay un problema, pero eso no lo podemos saber. Nunca lo sabremos. Eso no lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero sí que es verdad que, a ver, es que lo más importante dentro de me quiero hacer esto, quiero conseguir esto, yo te puedo ofrecer esto, es, y lo voy a repetir siempre porque creo que es súper importante, es tener una buena planificación. Cuando tú tienes una buena planificación, tienes una buena comunicación con el paciente y le sabes transmitir y le haces entender qué es lo que vas a tener que tocar su diente, por qué lo vas a tener que tocar, o a lo mejor no lo tocamos ahora y hacemos una ortodoncia, como tú has dicho, para colocar los dientes y así poder ser más conservadores a la hora de hacer las carillas. O sea, ese es el problema. A lo mejor a Bad Bunny no le dijeron, mira Bad Bunny, te tienes que hacer primero ortodoncia, como tú has dicho, o no lo sé. O a lo mejor Sergio me dijo, no quiero, porque Claro. lo quiero ya. También es verdad que antes, no sé cuándo salía lo que lleve Bad Bunny en la boca, pero la odontología evoluciona, los materiales evolucionan, las técnicas adhesivas evolucionan y todo mejora. Entonces, conservadores al 100%, obviamente. El paciente en ese caso no tiene tanto que ver si lo que quiere es microcarilla, no microcarilla, eso porque eso no depende de lo que él quiera. No. Lo que hay que dejar claro es que la microcarilla no depende de lo que el paciente No, la puede comprar, como el que elige, no me voy a comprar un caramelo de menta, un caramelo, o sea, no puedes elegirlo, es un tema de que él tiene que ser consciente de cómo tiene esos dientes. Muchas veces, como no tiene el conocimiento, ir a un profesional que le diga, mira, es que para conseguir lo que tú quieres y con microcarillas, primero tenemos que alinear, primero tenemos que blanquear, primero tenemos que hacer toda la serie de tratamientos que se tienen que hacer. Claro. No, es que yo lo quiero ya, pues entonces olvídate ya de microcarillas. Sí. Olvídate, porque aquí seguramente para recolocar este diente, para esto. Hay que dejar quizás de usarlo y también culpa de los profesionales que lo están ahora mismo como publicitando. Seguro. Como si fuera un producto de venta. Esta mañana me salió un vídeo de, como estamos charlando, luego lo cortas, pero y lo ha soltado así, me mete en medio del vídeo de ¿cómo te están gustando estas carillas sin tallado que te he puesto? Como si la carilla sin tallado fuera un producto. No es un tema de carillas sin tallado, es un producto. Que no hayas tenido que usar mucho tallado poco, no es un tema comercial, es un tema no sé, no me sale la palabra, pero un tema de... A lo mejor no talla nada y luego le quedan unas carillas súper contorneadas y súper artificiales. Si fuera mi boca, creo que preferiría tallarme 0,4 milímetros el diente para que me quedasen unas carillas naturales, seguro. Sí. Es que no tengo ninguna duda. Que esa es otra, que yo creo que también, ahora que has dicho lo de 0,4, ahora hablaremos un poco de sin entrar mucho en detalle, pero creo que a lo mejor también hay mucha gente que confunde, puede ser que la gente se llegue a confundir incluso de lo que son unas carillas, de lo que son unas fundas. 100%. Que a lo mejor, incluso nosotros a lo mejor con Bad Bunny, que no lo hemos visto, pues si viene un día a la consulta y lo vemos, pero que a lo mejor este chico lo que se ha hecho son unas fundas, porque realmente tenía tal mal posición de los dientes, tal, que lo que le han tenido que hacer es retallárselos por completo, que yo creo que hay muchos radiotonistas que seguro, porque es imposible que todos de la noche a la mañana se puedan poner carillas. O sea, antes obviamente la tendencia era más hacer fundas, porque también las técnicas adhesivas que tenemos ahora no existían. Entonces necesitábamos, además de una retención química, necesitábamos una retención mecánica. ¿Qué pasa? Que todo va evolucionando y todo mejora. Entonces ahora tallados ya no los hacemos. No tiene nada que ver. Y es verdad que a lo mejor es posible que los pacientes sigan pensando en, me vas a poner carillas, me vas a tallar, y el hecho de escuchar el nombre tallar les lleve directamente a ese tipo de tallados que se hacían antes. Sobre todo que quede claro que visualmente, para alguien que no entiende, una carilla y una funda se pueden llegar a ver muy parecidas. Sí. Desde fuera, o sea, una sonrisa sí. a distancia, está claro que en gabinete no, pero a una sonrisa de cierta distancia, incluso nosotros podemos, que la gente a lo mejor confunde, dice, no, seguro que no son fundas, que no puedes diferenciarlo si no sientas al paciente, ¿no? Y ves hasta dónde llega ese contorno claro. O sea, cómo está trabajado ese. Yo creo que es importante que la gente lo sepa, porque creo que aún hay mucha confusión, y a lo mejor incluso este chico mismo que le hablábamos, igual luego le han hecho unas fundas y él habla como si fueran unas carillas, y lo que lleva son unas fundas y no han tenido que tallar sus dientes, por eso explica. Y la típica pregunta de, ¿y si luego no quiero las carillas y me las quito el diente, cómo me quedará? ¿No te la han hecho esa alguna vez? Sí. Gente como con miedo de decir, no, porque claro, si me lo tocas y luego si no y me las quiero quitar, pues la gente se agobia, ¿no? El poder siempre volver atrás. Sí, bueno, a ver, ahora contamos con la suerte de toda la tecnología, de la inteligencia artificial y de los diseños de sonrisa. Entonces no nos suelen surgir esos problemas por el hecho de que nosotros podemos enseñarle a un paciente previamente cuál va a ser el resultado final y cómo él se va a ver a través de un DSD, de un diseño de sonrisa, o a través de un mock-up de manera directa. Entonces ese tipo de problemas no te pasa. No nos surgen ya, pero claro, obviamente las carillas, una vez que te las pones, pues vas a estar con esas carillas siempre, pero vamos, o sea, quiero decir, es que es lo que quieres y que mejoras. Claro, no es un tema que te estás poniendo algo malo. Como la gente claro. cree como si fuera un tatuaje. No digo sea malo ni no malo, pero que a lo mejor pienso, si luego con los años me arrepiento, esa carilla es distinto, no te vas a arrepentir porque es una mejora estética. Efectivamente. O sea, al y final, natural. Que al final... ¿Por qué estás aquí? Porque no me gusta este diente. Te lo vamos a poner de manera que te guste. Entonces ya no, parece muy raro que quieras volver al diente que no te gusta. Sí. Hablamos un poquito, si te parece, el tema de los blanqueamientos, que creo que va muy en línea con
la estética y con las carillas. ¿Cómo ves tú todos estos productos que van saliendo, influencers que salen desde pastas moradas, que habrán visto, desde enjuagues con agua de coco, a bicarbonatos, a pastas blanqueadoras que hay desde marcas como Colgate o marcas punteras? Ya no son solo marcas que han aparecido para vender estas pastas moradas, sino marcas que ya existen. ¿Qué opinas tú y qué tendrías que decirle a la gente sobre esto? ¿Esto funciona, no funciona? Bueno, a ver, las pastas abrasivas, el carbón ese negro que se pone en los dientes para... Quiero decir, al final el blanqueamiento es, y por eso no se comercializa, porque es un tratamiento médico y tiene que estar bajo la supervisión de un profesional, y eso es importante que la gente lo entienda. Cualquier cosa fuera de eso, el único motivo que tiene es comercial. Entonces, si el único motivo que tiene es comercial, yo ya de primeras sospecharía un poco. Entonces, súper importante que la gente sepa que además este tipo de tratamientos del carbón, o sea, lo único que hace es te vea un poquito más blanco por el hecho de que te estás poniendo un producto o violeta o negro durante un rato, y luego tu diente vuelve a ser normal porque ya no hay contraste más que por otra cosa. Entonces, básicamente, que no les engañen, y que si quieren hacerse un blanqueamiento que es un tratamiento médico, tiene que ser bajo la supervisión de un profesional. O sea, no Pero lo veo entonces, de otra forma. ¿funcionan o no funcionan? Yo ya, y aparte de las pastas moradas, esto que, como tú has dicho, por dejarlo muy claro, es solo porque, muy curiosamente, como tú has hecho muy bien apunte, curiosamente, irónicamente, todas las pastas son de colores oscuros, porque al final lo que están buscando es un contraste, que cuando tú te lo quites del diente o te lo quitas de un diente y al otro, pasas de un color oscuro a un color muy blanco y dices, uy, qué blancos los tengo. Pero realmente es solo un efecto óptico, o sea, no tiene ningún tipo de sentido eso. Eso, hasta ahí, con las pastas moradas de carbón, bien. Las pastas, por ejemplo, que venden en el súper, marcas toda la vida que funcionan. ¿Cómo te pueden vender que blanquean si no blanquean? Al ¿No? final, La gente puede pensar, es claro, publicidad engañosa. Sí, al final, si funciona o no funciona, no funciona. Vale, es eso que... O sea, ¿pero por qué no funciona? esto es así. Pues porque no tiene una concentración suficiente de peróxido del producto como para que el tratamiento sea efectivo. Claro, pero la gente, ¿cómo le dejas claro a la gente? Porque claro, es como si yo voy a comprarme una pasta y quiero integral, no, es que no me lo creo, que es integral. Claro, yo voy allí, cojo una pasta y pone blanqueadora, y tiene que blanquear, porque si no me están engañando. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo se puede vestir eso para que puedan poner blanqueadora si no blanquea? O sea, yo creo que es básicamente, es una forma, es marketing puro y duro. Yo creo que aquí es bueno dejar claro, que dejemos claro lo que es un blanqueamiento, cómo hace efecto, más que decir que es un tratamiento médico, porque la gente piensa, ya está, estos claro quieren que sea médico para venir aquí y cobrarme. Y no quieren que vaya yo, que soy más listo que nadie, porque yo soy más listo que nadie, y me lo compro por ahí, y esta tía lo que quiere es cobrarme. Entonces expliquemos el porqué, ¿no? Que al final es un ácido, un peróxido que hace, bueno, no es un ácido, hace una reacción, ¿no? De oxidativa en el diente, y que al final, o sea, no se puede vender públicamente porque es dañino. Dañino para las encías, por ejemplo, si no es dañino para el diente, pero podría ser dañino para la piel, para los ojos, para, no sé si tenemos un blanqueamiento en los ojos, ¿no? Creo que eso sí que es bueno explicarlo para que entiendan, aparte de lo que has dicho tú, que es un tratamiento médico, lo único que está es que no quiere que me compre la pasta. El peróxido de carbamida o de hidrógeno, que es el material que se usa para los blanqueamientos, al final no se comercializa porque se tiene que emplear bajo supervisión. O sea, porque puede llegar a ser peligroso. No porque dañe tu diente cuando se hace el tratamiento, que hay que saber diferenciar, porque no lo daña, que es otro tema que ahora hablaremos, claro, pero que sí puede ser peligroso si no lo usas bien, mucha cantidad, ¿no? Si no contacto con las encías, claro, o sea, con los ojos. Depende de la concentración de peróxido que uses o el tipo, puede ser dañino para las encías, se pueden irritar las encías, entonces obviamente tiene que hacerse bajo esa supervisión de la que te comentaba. De hecho, es que no es legal vender ese producto a personas que no sea un profesional. Y por eso mismo, como todas estas pastas y productos que no llevan este peróxido, o sea, no pueden blanquear. Es el único agente que blanquea el diente. Por eso que entiendan las personas de por qué unos funcionan y otros no. Exactamente. Y al final es un poco eso. Lo que estábamos comentando también, que no lo hemos dejado un poco en el aire, ¿es dañino el blanqueamiento para el diente? O sea, yo ya me he decidido, hago caso a Lucía, voy a la clínica dental. Sí. ¿Es dañino el blanqueamiento? No. Lo típico, ¿cuántos blanqueamientos me puedo hacer? Claro, eso luego me desgasta. Claro, la gente creo que piensa que el diente es como una cebolla, ¿no? A lo mejor que vas quitando capas. No, o sea, el peróxido del agente blanqueante no quita una parte de la superficie del esmalte y entonces se regenera. No, el peróxido lo que hace es abre el poro del diente y entonces ahí se introducen partículas de oxígeno que lo que funciona es a modo de lavadora, que aclara, lo limpia básicamente el diente por dentro. Y después, una vez el diente se vuelve a hidratar, el poro se vuelve a cerrar, o sea que no le pasa nada al esmalte, no se desgasta, no se nada. Es que es importante porque al final eso es otro dentro de los mitos que existe mucho y parece que cada vez que haces un blanqueamiento desgastas y no tiene nada que ver. Y por eso la gente lo relaciona mucho con la sensibilidad que tienen, pero eso va, has hecho tú muy en línea de como el poro está abierto, al final tenemos esa sensibilidad, luego el poro se cierra y esa sensibilidad es una desaparece.
posibilidad, en el caso en el que aparezca, que no suele aparecer por el protocolo que usamos, que es transitoria. O sea, una vez el tratamiento se finaliza. Sí, sí. Oye, pues muchas gracias. A mí me ha encantado. La verdad que hasta yo he aprendido seguro cosas. Siempre nos viene bien. Gracias por estar, Lucía. Haremos más porque nos hemos quedado A medias. ahí a medias. Y nada, espero que os guste. Cualquier duda que podáis tener, pues que lo dejéis en comentarios y Lucía os irá respondiendo a todas. Así que muchas gracias.